Bienvenidos. Bienvenida, Mariana. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Alisa. Gracias. Bienvenida, Clau. Hola, ¿cómo estás, Alisa? Muy Hola, bien, gracias. Mariana. Mariana, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Me has dicho el tema, algo que tiene que ver con sombras. Cuéntanos todo lo que necesitamos saber. Oye, pues yo creo que vamos a aprovechar que es Día de Muertos. Vamos a hablar de la sombra, del mundo de las sombras. Ok. Y les quisiera empezar platicándoles de una situación que tuve hace poco, yendo a un congreso en donde una mujer al final me dice: oye, estoy súper feliz porque me acaban de decir este famoso créetela. Ya estuve revisando cuál es mi inventario de todas mis cualidades. Estoy como muy convencida de quién soy y qué bueno que eso es lo que tengo que reforzar. Solo la luz, yo soy solo luz, a mí nadie me apaga, etcétera, ¿no? Y creo que esta frase de creérnosla se ha hecho bastante habitual, pero el creérnosla no nos está permitiendo vernos de manera totalmente integral, porque si somos luz, también tenemos una parte de sombra. Y ver nuestra sombra creo que es algo que nos cuesta en general mucho trabajo. Y eso es de lo que quisiera que hoy platicáramos. ¿Cómo es que nos vivimos con la sombra? Gracias que lo traes a la mesa, porque te voy a decir que yo siento que a mí lo que más me ayuda para estar en paz es conocer mis sombras. Por supuesto. Siempre he pensado que, de hecho, mi fortaleza más grande es saber en dónde no. Saber cuáles son las cosas que de verdad no me salen, no puedo, no me gustan. Creo que es bien importante y creo que nos han enseñado mucho. No. Y, a ver, creo que ahorita tú trabajas mucho en el área laboral. Sí. A mí me choca esta palabrita de mis oportunidades. Sí, su Mi área de oportunidad. Mi área de oportunidad, Exacto. porque mi área de oportunidad, por ejemplo, es la cocina. No lo voy a hacer nunca, gracias. No me la des, no me la regales, no quiero un área de oportunidad. No quiero ser oportuna en esa área. Prefiero decirte, si me invitas a una fiesta, te compro un pastel. No te lo voy a hacer. Y creo que esta área de oportunidad nos ha mermado mucho. Pero bueno, te dejo hablar. Platícanos. Sí, y yo te quisiera preguntar, ¿cómo definirías sombra? Bueno, continuando con este punto que tú decías, Alisa, creo que además, ahorita voy con la otra parte, pero creo que además el hecho de estar siempre fijándonos en las áreas de oportunidad, en lo que no somos capaces, es como estar esperando que un día un pez trepe un árbol. Claro, y es su área de oportunidad. Y es tu área de oportunidad, Claro, ¿no? claro. Yo creo que la sombra es justo todo aquello que no hemos querido ver de nosotros o que también vemos y aceptamos que no es, ¿no? Jung, que es el padre de la sombra, decía, bueno, en realidad todas estas situaciones en donde yo he dicho, oye, no, yo no puedo ser una persona envidiosa, yo no puedo ser una persona que siente odio, yo no puedo. Entonces lo voy mandando como a una especie de basurero inconsciente. Pero ahí se queda. Y hay momentos en nuestras vidas en donde esa sombra va a emerger. Y si yo no he logrado esa conciencia completa de quién soy, creo que además me voy a asustar de verme, en donde hay muchos momentos en donde digo, ¿pero qué me pasó? Yo no soy así, ¿no? Y además confundo a las personas que están a mi alrededor. Entonces, básicamente yo diría, la sombra es toda aquella parte que hemos mandado como a un basurero inconsciente que no queremos ver sobre nosotros mismos, pero que tarde o temprano va a emerger. Y si no lo he visto de frente, entonces difícilmente lo voy a poder gestionar, ¿no? Y se me viene a la mente de esas imágenes, ¿no? De que vas caminando y de repente, pues llega la luz del sol y ves algo más, ¿no? Incluso hay videos donde hay bebés chiquititos que van corriendo porque sienten que alguien los persigue y empiezan a llorar y no entienden qué es esa parte. Y a veces puede ser muy atemorizante tus sombras y por eso pues las mandas al vaso, mejor no las veo, ¿no? O sabes también qué pasa, Claudia, que encontramos situaciones en donde escuchamos, y seguro les pasa, de gente que es, no, yo mejor me autoterapeo. No, yo ya me hice coco wash, entonces ¿para qué voy a ir a terapia? Y en el momento en el que decidimos ir a terapia es porque tenemos la valentía realmente de vernos. Pero aquel que no quiere verse,
la terapia se convierte como en una especie de veneno, en donde sí te vas a convertir en una especie de espejo para el otro, pero yo muchas veces les digo, es un espejo en donde te voy a hacer ver cosas bonitas de ti, pero a lo mejor también puedo ser un espejo negro en donde va a ser, oye, esto no me está gustando, pero tengo que revisarlo, trabajarlo y aceptarlo, ¿no? Claro, pero duele. Claro. Y lo que pasa es que nos duele aceptar esas partes oscuras nuestras. Nos duele que esas áreas de oportunidad no sean áreas de oportunidad. A mí creo que por eso me molesta tanto la palabrita, porque pareciera que cuando las denominamos áreas de oportunidad, todos pudiéramos ser todo. Y todos tenemos la capacidad de ser todo y todos podemos sacarlo adelante. Y a ver, entiendo que de alguna forma sí, pero de alguna otra forma, o sea, puede ser tan doloroso y tan complicado. O sea, yo, por ejemplo, soy muy mala para matemáticas. Tú, Claudia, es muy buena para mate. Y entonces, si yo me recargara en mi área de oportunidad, me va a costar un titipuchal de trabajo. Voy a sufrir. Quizás lo que Claudia hace en 5 minutos a mí me va a tomar 3 meses. Y entonces cuando lastimo mi autoestima, lastimo mi autoimagen por estas famosas áreas de oportunidad. Y si yo nada más abrazo estos negros y digo, la verdad que, Clau, si trabajamos juntas, tú te encargas de los números porque a mí no me sale. Y yo me encargo de otra área, brillo. Claro. Y entonces puedo brillar en la parte que mejor me sale. Claro. Y viene desde la aceptación, ¿no? Y creo que mucho de la parte de las sombras es que estamos reticentes a darnos cuenta o a hacerlo parte tuya. O sea, abrazarlo y diciendo, pues es que soy un todo. Y ese todo, pues tiene matices, ¿no? Y mejor lo abrazo y trabajo y veo con qué sí y con qué no. Exacto. Es que yo creo que ese punto es clave. Porque si yo distingo en la sombra situaciones como esto no soy, pero además no tengo que ser y lo acepto, hago las paces con eso, como me han dicho que tengo que saber de matemáticas o me han dicho que tengo que saber de cocina, pero ya hice un análisis y entendí, con eso puedo estar bien. No está ahí mi talento. Pero hay otra parte de sombra que entonces sí nos correspondería ver, nos duele, pero ahí sí la tenemos que trabajar. Yo pensaría, por ejemplo, les voy a compartir una situación personal. Hace tiempo yo veía a una persona que decía, no la soporto, ¿no? Y que además nos pasa. Y entonces dices, es que esta persona, y es que cómo se comporta, y es que cómo habla. Y entonces todo el reflector estaba puesto en ella. Y así me pasé un buen rato analizándola a ella. Pero de repente tuve que voltear a ver el reflector, tuve que voltearlo hacia mí y decir, a ver, pero a mí en realidad, ¿qué me está pasando con esta persona? Claro. Y eso es parte de ver mi sombra. Y entonces lo que llego a encontrar es envidia. Pero ¿cuántas veces podemos aceptar que nos sentimos envidiosos por alguien? Y quiero ser muy clara. No, porque no está bien visto. No está bien visto, hasta tengo que salir con esta falsedad. Es envidia, pero de la buena, pues eso no existe, ¿no? Claro. Y creo que el hecho de poder aceptar que eso me estaba pasando a mí, quiero ser muy clara de ni es magia, ni desaparece, ni yo me hice la mejor amiga de esta persona, pero sí me noté que al descubrirme y gestionarlo de alguna manera, empecé a fluir de una manera distinta con ella. Pero mi responsabilidad está en revisarme con respecto a qué me está pasando con las otras personas o como generalmente emerge la sombra, que es a través de una proyección, ¿no? Y que le pasas al otro lo que tú realmente tienes. Ay, pero qué neurótica estás. Ay, pero ve cómo te portas. Entonces, ¿no será al revés? Que igual la que está un poco más neurótica eres tú, y eso es lo que duele, y eso es lo que no queremos ver. Yo, si quieres, te platico mi experiencia. Yo fui a terapia y manejé mucho toda esta parte de todo lo que no soy, todo lo que no voy a hacer nunca, y hice las paces. Entendiendo que está bien, que nunca voy a hacer eso. Sí. O sea, y fue un camino muy largo. Pero hubo un puntito que yo nunca había visto, que era como mi punto ciego. Y entonces tomé unas clases con un maestro, como de desarrollo personal y cosas así. Hicimos un ejercicio que perdí, no sabes cómo me da coraje, lo voy a encontrar algún día. No, porque está muy padre. Y entonces es que no me acuerdo cómo llegabas a decir eso que tú pensaste que no eres, eres. Y a mí me salió rencorosa.
Ok. Y yo dije, me dolió el alma, me lo negué, pasé por todas las etapas del duelo, lo negué, me enojé, estuve triste. Hasta que después dije, a ver, Alisa, calma. Y yo me acuerdo que siempre la historia que cuento de mí es que yo a los 5 años, una vez que mi papá se enojó conmigo, me golpeó y después vino a pedirme perdón, yo dije, yo no voy a ser así. Y yo dije, yo me juro a mí misma que yo no voy a ser así. Y llegué a los 18 años a pedir terapia para decir, yo tengo que ser una mejor persona. Yo no voy a ser esa mamá que golpea y después pide perdón. Porque en mi cabeza yo decía, si me pegaste, pues por algo que valía la pena, pues entonces sosténlo, ¿no? Y si me pegaste por algo que no valía la pena, pues ¿para qué me pegas? Y entonces dije, claro que soy rencorosa. O sea, quizás no está rencorosa donde todos los días me echo la copita de bilis esperando que el otro se muera, pero sí no olvida. Y entonces dije, claro. Y esta parte de mí que amo, que soy súper persistente, que yo siempre digo, a mí nadie me pisa 2 veces. O sea, si me lastimaste una vez, pues está bien, pero me quedo con claro. Claro, por supuesto que es una de mis partes más importantes. Y aprendí a amarla. O sea, aprendí a decir, sí me cuido mucho. O sea, me cuido mucho de no llegar con la gente a un lugar donde de veras las desprecio, porque sé que no he vuelto atrás. Entonces pongo el límite antes. No, o sea, lo que aprendí fue regularlo. Exacto. Y decir, como sé que soy, mejor no me meto en estos problemas. Entonces, como sé que soy, si tengo un problema contigo, lo atiendo a la primera. Porque sé que si no, conmigo no he vuelto atrás. Entonces, si no quiero sacarte de mi vida, pues negocio antes. Ok. O quizás te saco nada más de cierta área. Y digo, ¿sabes qué? No sé, me chocó cómo te portaste conmigo en una fiesta, por decir. Pero laboralmente vamos a todo dar. Y aprendí, bueno, primero me dolió. Y eso creo que se vale decir. O sea, Por esta parte que supuesto. cuando te ves dices, ay, yo pensé que nunca sería esa. Ajá, claro. Es que eso que dices de aceptarlo, no negar no, pero a mí no me duele. No, pero yo no siento nada. No, pero, y esto de negar que podía ser rencorosa, esa también es una pista de la sombra. O sea, esa negación vehemente cuando decimos, no, yo no soy yo no soy este. Y si voy viendo un poquito más abajo del iceberg, a lo mejor sí me encuentro con que sí lo soy y empiezo a gestionarlo. Es que por eso te digo que ese era mi punto ciego, porque yo ni siquiera lo negaba. O sea, era una palabra que no estaba Tu vocabulario. No, exacto, no todavía estaba más ni en mi atrás, entorno. claro. O sea, yo no tenía como, literal era mi punto ciego. O sea, yo no lo tenía ni siquiera visibilizado, ni en mí ni en nadie más. Y en el momento en el que lo ves, o sea, si dices esto de lo niego. Claro. O sea, no puede ser. Claro, ¿no? mi primera respuesta fue así, maldito maestro, qué chafa ejercicio tiene. Por supuesto que no, salió todo mal, pero iba con un grupo de gente y cuando vi que el tuyo está correcto, porque yo sí lo veo en ti, y el tuyo está correcto, dije, princesa, no puede ser a la única que le salió mal el ejemplo. Claro. Pero como aparte a lo mejor de narraciones que hemos escuchado, de lo que nos dijeron nuestros papás que éramos o lo que nos dijeron algunos maestros, etcétera, y eso va conformando nuestra identidad, pero también si eso va conformando nuestra identidad, el ego muchas veces nos protege y creo que ese es un factor importante que no nos ayuda a ver la sombra. No, pero tú no eres, no, a ver. Claro, no, y es que para mí rencorosa era literal la que se levanta en la mañana y recuerda a toda la gente que le hizo daño, ¿no? Y que luego ya ni se acuerda de ¿Y por qué. cómo Exacto. vas a lastimarla? Sí. Exacto, ¿y cómo O sea, vas a lastimarla? exacto. De hecho, no sé si ustedes vieron no sé si lo vieron, Game of Thrones. No. Bueno, hay una chavita en especial donde todos los días antes de dormir recuerda los nombres de las personas de las que se quiere vengar. Imagínate. Ok. Y es parte de su personaje, o sea, sí, bueno, y se va deshaciendo de ellos, pero cada vez que se va deshaciendo de ellos, o sea, los quita de su lista, ¿no? Entonces, no sé, si ya Mariana ya no vive, entonces la deja de decir, pero tiene otra persona. Y todas las noches recuerda todos los nombres de esas personas que les quiere hacer daño. Para mí, rencorosa era eso. Era este personaje de Game of Thrones que todas las noches se queda con maldito tú, maldito tú, maldito tú, maldito tú, maldito tú, maldito tú. Y cuando entendí, dije, no, mi rencor es eso, no, o sea, mi rencor viene como de una parte de orgullo. De si una vez me pisaste tú,
entiendo que me sorprendiste. Pero si yo me dejo pisar la siguiente, yo me siento muy mal conmigo. Y entonces, ese es o sea, entendí también cómo darle la vuelta y decir, ok, cómo esa palabra o ese adjetivo o ese valor me toca a mí. Y quizás pasa un poco como con envidiosa, ¿no? O sea, también como que puedes tener este arquetipo de, claro, envidiosa es la que, no sé, le tira el café en la falda súper linda de Clau porque me da envidia que no la vuelva a usar. Y tú te quedabas con, ay, no, yo no le tiro el café en la falda. Claro. O sea, no llegó a tanto. Exacto, no le corto la falda con tijeras o le reviento las botas que están súper lindas. Es decir, yo no me visualizo como en ese estereotipo tan marcado de esa sombra. Y de repente decir, ay, pero sí soy. Sí, sí, y la valentía que implica el hecho de que sí podamos verlo. Ahora, yo creo que hay momentos que salen como inconscientemente y que creo que valdría la pena como revisar un poco qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando existen los lapsus verbales, esos ahí son una pista importantísima. Hace poco una mujer me decía, tuve una discusión espantosa con mi marido, nos empezamos a hacer de palabras terriblemente, ya eran gritos y de repente él me dice, bueno, ya, aparte nunca te he considerado una mujer exitosa, ¿no? Y entonces se queda así como, no, perdóname, bueno, no quise decir eso, no sé qué me pasó, no soy yo. Y ella me decía, es que sí me lo dijo, y además como también protegiéndose, no me acuerdo muy bien cuáles eran las palabras, pero sí me llegó a decir esto. Claro, probablemente el marido sí tenga una concepción así de su mujer. Y hay momentos que además buscas como disculparlo es que como tenía tanto estrés, dije esto, pero no lo quise decir. Que a ver, ahí está. No dijo no lo pienso. Dijo no lo quiso decir, que no es lo mismo. No es lo mismo decir es que no te quise decir eso porque implica que si es algo que yo considero, que creo y quizás nunca encontré la forma de decírtelo o no pensaba que era importante o no te quería lastimar. Ay, perdón, Clau. Estoy golpe y golpe. No, sí, o sea, y es que en esos momentos muchas verdades afloran. O en los chistes, por ejemplo. ¿No? O sea, Freud también ya lo decía. O sea, como lo que hoy entendemos de entre broma y broma, la verdad se asoma. Claro. Pues ahí también hay algo de información sobre realmente lo que pienso, no sé cómo expresarlo, lo he querido reprimir, no lo he querido manifestar, pero de alguna manera busco que sí salga. Claro, y también hay cosas, bueno, y los dichos mexicanos tienen mucho, ¿no? Dicen, los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Y también, ¿por qué? Bueno, porque un niño pues son súper naturales, ¿no? Entonces cuando te quieren. Cuando ven algo que les gusta, lo dicen y cuando no, también lo dicen. O sea, no tienen ese filtro que vamos teniendo el adulto por no lastimar, porque no se escucha bien, porque no se ve bien. O sea, todos esos convencionalismos en los que vas cayendo a lo largo de tu historia. Entonces, pues sí es una parte muy importante, creo, analizarte en ese sentido, porque también vas a saber por qué viene. A lo mejor tienes una herida de chiquito o en algún momento, algo que te lastimó tanto, que se llegó con una sombra y ahí quedó, y a lo mejor el poderlo traer a la luz para hablarlo y decirlo, pues ya. O a lo mejor es un área de oportunidad que en realidad no es un área de oportunidad, ¿no? O sea, si no es algo de lo que no eres capaz y nunca lo vas a hacer. Pensando también en esas etiquetas que nos vamos poniendo y nos va poniendo la gente a lo largo de la vida, ¿no? Empezando por los papás. Con esa idea de, es que mi princesa, ¿no? Que se usa muchísimo, ¿no? Y tú dices, o mi campeón. Y entonces la princesa cómo se va a enojar, claro. O la princesa cómo se va a sentir de malas de repente, porque entonces atiendes la etiqueta que te pusieron los otros. O mi campeón, ¿cómo voy a llegar con mi papá a decirle que no me gusta el fútbol? Si soy su campeón, ¿no? Entonces, o que este partido lo perdí. Exacto. O que reprobé, no. Entonces te vas guardando tantas cosas que, como tú bien refieres, pues mejor lo echo al bote de basura, ¿no?
algún día se vaciara el bote, con esa creencia, porque el bote no se vacía. No, lo único que eso hace sí. es, me imagino este cesto de papeles que ya va escupiendo papeles, ¿no? Porque ya se va llenando y se va llenando, y entonces la sombra se va haciendo más grande, ¿no? Y es que yo creo que ese es el gran reto. La densidad de la sombra, o sea, si acaba teniéndome a mí o yo tengo a la sombra. Ay, qué fuerte está eso. Sí. No, o sea, porque sí se puede convertir como en un monstruo en donde dices, pero ¿qué me pasó? Pero sí la he visto, sí la he trabajado, sí. Bueno, entonces empiezo como a comprenderme, a ver, bueno, es que desde niño pasaba esto, me pasó esto en la escuela, me reflejo con la otra persona desde este sentido. Y creo que entonces sí te empiezas a reconciliar como con tu humanidad. Porque ahorita que hablabas de las etiquetas también, Claudia, a veces decimos, ¿esta es una buena persona o es una mala persona? Y esa es la etiqueta más simple que yo he escuchado. Claro. Y tampoco atinada, porque para mi gusto no hay una sola persona en la tierra que sea totalmente buena, ni una persona que sea totalmente mala. Somos matices. Pero entonces, exacto, cuando te enojas, cuando tienes estos sentimientos como tóxicos, envidia, coraje, rencor, gula, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, como que decimos, no, pero no puede ser. No, yo creo que sí. Si las entendiéramos como mensajeros, a lo mejor diríamos, esta emoción, ¿qué tendría que venirme a decir en este momento? Y entonces sí veo si la trabajo, si la dejo, ¿qué tengo que hacer con ella? Pero verla desde una perspectiva diferente para que no me acabe teniendo ella a mí, sino yo pudiéndola tener. Claro. Y entendiendo también que esta parte oscura tiene su contraparte clara. Claro. O sea, yo parte de lo que entendí fue de, claro, yo soy súper persistente, por no decir terquísima. Ajá. Entonces, o sea, claro que soy rencorosa, pero ese rencor de recordarme dónde no quiero estar y por qué no quiero estar, me hace trabajar todos los días en cosas que soy súper persistente. Y es de las banderas que yo más amo de mí. Y entonces también entender que este claro no estaría sin este oscuro. Sí. Y entonces también un poco voltearte a ese bote de basura y decir, a ver, espérate, ¿qué echa acá? Porque este oscuro tiene su contraparte blanca. Y entonces quizás esta parte de la envidia te hace ser súper competitiva y te hace voltear a ver quién está mejor y te hace ser mejor profesionista, ser mejor terapeuta, ser mejor en ciertos campos y que dices, chin, es que si dejo de competir, tampoco no sería yo. Y sí, o sea, esta es la parte negra, pero esta es la parte clara. Esta es la parte que me da muchísima luz. Y creo que tenemos que encontrar esos equilibrios. ¿Sí? ¿Sí hace sentido? No, totalmente. Y justo era con lo que empezaba de cuando nos hemos saturado de mensajes ultra mega positivos de solo eres luz. Sí. No, es que no. que tienen no. que estar los dos, Claro. luz y sombra, día y noche, alegría y tristeza. O sea, vivimos desde esa polaridad. Y yo agregaría también, Alisa, que en esta gestión de la sombra, a lo mejor también vale la pena ni siquiera extenderla tanto en el sentido de soy envidiosa, soy rencorosa, soy neurótica, sino tengo episodios, ¿no? Me ha pasado en estas situaciones, me reconozco en este momento que a veces llego a estar, pero volviendo a esta parte de ¿y qué mensaje me traerá este sentimiento que tengo en este momento? Y como lo dices, a lo mejor el rencor me permite ser más tenaz, la envidia me permite ser más competitiva, etcétera. Encontrarlo desde su polaridad, ¿no? Sí. Y creo que aquí yo lo uniría a otra cosa más, y que es parte del autodescubrimiento cuando vas a terapia, de ir reconociendo las emociones. Porque a veces no las reconocemos, no sabemos, o sea, de repente pues sientes como algo rarito en el cuerpo, ¿no? Pero no sabes, o sea, no sabes ponerle nombre, o como yo digo, nombre y apellido. Entonces, cuando no puedes nombrar algo, ¿cómo trabajas con eso? No quiero decir que, porque hay quien dice, es que si no se puede nombrar, no existe, no. Yo creo que si existe, no sabes cómo llamarlo y no sabes cómo abordarlo, ¿no? Y ya reconociendo esas sensaciones en tu cuerpo y pudiéndole poner nombre, pues es más fácil trabajarlo, ¿no? Y hace poco
hice una meditación que le llaman la meditación de la identificación emocional. Ujú. Y te hace trabajar algo que también se conoce como un proceso que lo llaman en inglés RAIN, pero que es reconocimiento, aceptación, identificación y neutralización, ¿no? Y eso a lo que te lleva es a decir, sí, me puedo sentir hoy muy enojada, reconozco el enojo, lo identifico, o sea, identifico qué me hizo enojar y dónde está, ¿no? Acepto eso y ya después lo dejo ahí para saber y lo neutralizo, ¿no? Y entonces, todo esto, el poder abrir y saber que sí somos claroscuros, me lleva a una parte muy importante que es asumir que simplemente somos humanos, ¿no? Y veo que te ríes. Es que es eso, o sea, el reconciliarme con mi humanidad y vuelvo a cuando no aceptamos una emoción y lo que dices también es cierto, a veces ni siquiera es que no la aceptamos, que no la identificamos. Entonces nos volvemos como analfabetas emocionales, ¿no? O sea, seguramente les pasa con algunos pacientes de, pues, ¿cómo te sientes? No sé. Claro. Pues, bien, mal, ¿qué más? ¿De dónde salgo más que de esos dos tipos de emociones, no? Entonces, sí es, yo creo que irnos educando como primer punto en ese análisis de cuáles son las emociones para poder después neutralizarlas y reconciliarnos con nosotros mismos. Ay, me encanta. Y yo quería regresar rapidísimo a esta parte de las áreas de oportunidad. No, es que o sea, hay un psicólogo infantil que trabaja mucho con esto y dice que Beethoven fue Beethoven porque no le motivaron su área de oportunidad. O sea, su papá le dijo, en esto eres excelente, enfócate. Claro. Todo lo demás que no te sale bien, ignorémoslo. Enfócate en esto. Y creo que es algo que tenemos que hablar. O sea, un poco, a mí me problematiza un poco esta idea del área de oportunidad, porque no ves para qué áreas estás bien. Exacto. O sea, en esta parte de aceptar y decir, no, yo tengo luz, tengo áreas muy oscuras. Si me meto a las áreas muy oscuras, voy a tener mi peor desempeño, voy a estar quizás del peor humor, va a ser lo que más trabajo me cueste. Y entonces decido quedarme en la luz. O sea, yo creo que más bien esta frase de en vez de decir soy luz, es decido quedarme en mi luz. Decido quedarme en lo que me sale bien, en lo que sí puedo, en lo que me sale fácil, en lo que me sale rápido, en todas estas habilidades que de alguna manera todos tenemos, que quizás no las tienes valorada porque quizás en tu familia no son importantes. Y el ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes es, no sé, quizás eres buenísimo para las matemáticas, pero creciste en una familia de poetas. Y entonces te van a decir, claro, ¿qué onda con tu léxico y te falta vocabulario y no sabes la prosa, no? Y entonces, si quizás hubieras nacido en una familia de matemáticos, hubieras sido en non plus ultra. Y a veces nos pasa eso. O quizás es una persona que cocina súper bien, pero creció en una familia de, no sé, contadores públicos. Y que te van a decir, ¿qué vas a hacer de cocinero? De veras, ¿cuál es tu mejor? Eso es lo que vas a hacer. La lana y la chamba está en la contaduría. Sí, sí. Y muchas veces ahí es cuando tratamos como de emparejarnos. Y entonces creo que esta idea es, y yo les diré un poco a la gente que nos está escuchando. O sea, si sientes que no te están saliendo las cosas bien, que te esfuerzas y te cuesta mucho más trabajo que los otros, que no sé, que los otros tienen una ejecución mucho más rápida, quizás estás en tu sombra. Y quizás es momento de irte a tu luz. O sea, de ver cuál es esta parte que te sale más fácil. No, Sí, porque también sí. luego nos quedamos muy metidos en esta parte de la sombra. Ajá. Oye, ahorita me acordé justo en un proceso de coaching en una organización de un auditor que me decía, ya me pidieron como mi área de oportunidad y que ahora se les dice retos. Sí. O sea, ya ni siquiera área de oportunidad. Ya me pidieron que mi reto este año sea ser carismático. Y si es un auditor, Sí. es un auditor, el papel es todo lo contrario. Claro.
justo tiene que verse hasta más bien como sí, que serio, los demás formal, se sientan Como temor, ¿no? Que sientan, pues sí, que Su que autoridad. su autoridad. Su autoridad, exacto. Que lo vean, incluso, pues algunos hasta con miedo. O sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el que controla que las cosas se hagan bien, ¿no? Y que con esto que Claro. dices de la familia de poetas, es como la organización pidiéndole que sea carismático. Entonces, también te Claro. tienes que revelar al contexto de, pues si al final soy auditor, necesito verme desde esta perspectiva. Y también eso requiere valentía, como el de matemáticas se tiene que Claro. revelar a la familia de Y quizás les puedo poetas. decir, a ver, puedo manejar mi forma de comunicar, puedo ser más amable. Ajá, matizarlo. Exacto, pero hay una parte en el carisma que si no lo tienes, no lo tienes. Y otra vez, no sé, o sea, no va a ser estando, pero no se tiene que Ajá, claro. y manejar a un público. Tus Ajá. cosas tienen que salir y tienen que tener como ciertas características. Y lo fuerte, Alicia y Claudia, es que no tiene que ser estando pero hay un momento en donde sí lo crees. Y entonces viene ese momento de frustración de no estoy cumpliendo con lo que los demás me demandan, Sí. que ni siquiera yo estoy convencido, pero lo tengo que hacer por no ver realmente para qué está hecho, dónde están sus talentos y dónde está su parte fuerte, Ujú. Claro. ¿no? Y aparte, pues, no todo mundo el que persevera alcanza, ¿no? O si lo sueñas, lo creas, no, porque hay cosas para las que no sirve. Claro. O sea, eso es una realidad. Y por eso, pues hay la diversidad de oficios, carreras, y todo, ¿no? La diversidad de deportes, o sea, hay mucho. Entonces, el querer a fuerzas entrar en un espacio al que no perteneces, ¿no? Es muy doloroso. Y te estás haciendo también daño. Cuando tienes otras áreas que sí. O sea, creo que eso es bien Exacto. importante. Todos tenemos áreas de luz y de sombra. Y si la vida, las circunstancias te han llevado a esa sombra, también tienes áreas de luz. O sea, también estas áreas donde te salen las cosas, donde es fácil. O sea, y yo creo que esta palabra nos las tendremos que tatuar. Hay cosas en la vida que tienen que ser fáciles. Sí, porque lo entendemos si no hay esfuerzo, entonces no vale la pena. Pero a ver, es que incluso en el esfuerzo, o sea, la gente que sobresale es la gente que le sale fácil. Hace el esfuerzo, pero incluso le sale fácil. O sea, no es esta gente que de verdad no le sale. De verdad, a mí, por ejemplo, la cocinada me cuesta trabajo, no me gusta. O sea, son 1000 factores que de verdad mi cabeza no me da. Y entonces, es que si me dijeron, échale ganas. Es que le puedo echar ganas. Pero mejor trabajo en algo que me sale muy bien, que me es fácil, aunque le echo muchísimas ganas y soy súper perseverante y te compro un pastel y no me mato tratando de hacerte pasteles y quizás quemo los primeros 5 para llegar con el sexto y decirte toma. Y entonces cuando yo hago mi cuento de días y de horas que me dediqué, que fue así, ¿por qué me hice el hígado yo sola a cachitos? ¿Por qué estuve yo sufriendo con 6 pasteles? ¿No? De veras es tan importante, de veras era tan relevante que yo brillara en esa área en la que naturalmente no brillo, o puedo asumir que brillo en otras y las compenso sin ningún problema. Claro, claro. Y fíjate, ahorita hablando de esto, se me vino a la mente la historia de Simone Biles, ¿no? Que yo creo que todo el mundo la hemos escuchado. Y no quiere decir que ella no sea un gran esfuerzo todo lo que entrena y lo que trabaja y lo que hace. Y si tienen oportunidad de ver el documental, está extraordinario porque precisamente te muestra de una forma muy, muy gráfica, creo, poniendo ella su vida al servicio de los demás, esta parte de claroscuros, ¿no? Y claro, o sea, ella verdaderamente tiene un privilegio y es una buenaza en lo que hace, pero también dijo, ahorita no, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo sombras y aparte tuvo unas sombras de muchísimo riesgo porque si caen en lo que le llaman twister, o sea, en eso que no conectan la mente con el cuerpo, se pueden matar en lo que están haciendo. Entonces,
ahí son ejemplos de vida en los que podemos ver esa parte, ¿no? Que no siempre, a pesar de todas sus capacidades y demás, no quiere decir que ella no se haya enfrentado a muchos momentos de oscuridad, ¿no? Y que eso nos puede servir también de referencia, ¿no? Porque muchas veces es que las comparaciones no son buenas. No, yo creo que sí, porque te permiten darte un marco de referencia, ¿no? Y pues a veces aprender del otro. O sea, en esa validación de cada experiencia es distinta, pero por eso los testimonios son tan ricos. O sea, porque algo de lo que escucho me toca en ese momento y lo que dices también, la importancia de hacernos caso. O sea, de en este momento para mí no es bueno. O como por ejemplo en una situación de duelo, cuando estás pasando por una tristeza profunda y cuando empiezas a escuchar personas a tu alrededor, de échale ganas, pero ya tienes que salir adelante. Pero si yo en este momento me estoy sintiendo así, no se trata nada más de ser totalmente condescendientes con uno mismo, pero sí de escucharnos y de saber qué es lo que estamos necesitando. Creo que esa parte socialmente la hemos matado. Ajá. O sea, creo que nos han enseñado mucho a no escucharnos con este lecheleganismo, la luz, tus áreas de oportunidad. Nos han matado este instinto de saber quiénes somos, de decir qué me gusta. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando tengo en redes sociales, cuando contacto con la gente, que la gente me pregunta cómo me conozco. O sea, ¿cómo sé en realidad quién soy? Cuando me enseñaron que lo que soy es malo, por ejemplo. O cuando me enseñaron que lo que soy no debo de ser. O cuando me enseñaron que las cosas que me gustan deben de ser malas. Y ahorita, por ejemplo, me acordé, yo tengo un hijo, mi hijo grande, se tatúa. ¿No? Y mucho como de las creencias son de, claro, solo se tatúan pandilleros. Y de veras decir, es que le gusta decorarse. O sea, de alguna manera su cuerpo es su lienzo y le gusta decorarse. Pero nos metemos en ciertos estereotipos donde la gente dice es que quiero, pero me dijeron que es malo. Sí me gustaría hacerlo, me gustaría decorarme, pero me dijeron que es malo. O me gustaría, no sé, tener otro tipo de trabajo, pero me dijeron que es malo. Me dijeron que si hago eso no es bueno. Y entonces dejamos de ver nuestras habilidades, dejamos de ver nuestros gustos, dejamos de vernos por estas etiquetas. Y creo que tenemos que empezar a vernos más y a confiar más en nosotros. Y hacer un inventario, por decirlo así, de quiénes estamos siendo hoy, además. Claro. Porque somos siendo, y además somos siendo, yo diría hasta como la mayoría de las veces, ¿no? Porque alguien me decía, bueno, ok, pero mira, yo me considero como una persona que tiene muy buen sentido del humor. Pero hoy traigo un genio. Claro. Pues claro, porque además en ese entendimiento de nuestra humanidad es como, pero no tenemos una cualidad estática, pero podemos estar de una manera por la mañana y por la tarde sentirnos distinto e irnos entendiendo desde esa parte. Creo que también nos ayuda a completarnos y tener un autoconcepto un poco más sólido. Claro. Y creo que en esta fluctuación, entender que también si entramos a la sombra no nos vamos a quedar ahí. Ajá. O sea, mucha gente le da miedo llegar a esas sombras porque ¿qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si me gusta? Y el decir, no, espérate, nada es tan estable. Nada es permanente. Exacto. Puedes entrar a esa sombra y disfrutar tu rencor o disfrutar tu envidia o disfrutar tu enojo. Y también hay veces que se vale. Y se vale decir, bueno, pues soy muy, muy feliz. Pues también luego estoy muy, muy enojado. Y creo que esa parte la tenemos muy castigada en la sociedad. Como cambiar el hecho de decir soy por estoy, ¿no? Claro. Estoy muy feliz a versus soy muy feliz. Claro. O estoy muy enojada a soy una enojona. Claro. Porque el soy te pone etiquetas. Exactamente. Y pareciera que es eterno. O sea, pareciera que es algo que empezó un día y nunca va a terminar. Sí. Y nos da miedo esa perpetuidad. Y decir, no, puedes entrar. Y a ver, un poco a mí lo que me encanta de las sombras es decir, igual ya has entrado. O sea, como darle a la gente esta paz de, ay, has entrado a las sombras. Quizás no de manera consciente, quizás no tan clara, pero entras y sales. Porque eso somos. Entonces nada más le estás poniendo luz a ese camino.
Sí. que igual ya habías pasado por ahí. ¿Algo más que tengamos que saber de las sombras? Pues yo creo que ya hemos tocado como varios puntos importantes. Creo que un aspecto para completar sería, oye, si no tengo idea de cómo entrarle a mi lado de sombra, hay cosas que se van manifestando si dejamos que el inconsciente juegue, ¿no? Y puede ser a través de los sueños, puede ser a través del arte, o sea, pero como dejarnos fluir con lo que nos va dictando nuestro espíritu, porque ni siquiera lo diría como mental. Y ahí encontramos cosas interesantes. No quiere decir que sea, oye, si soñé esto y entonces voy con una bruja para que me interprete el sueño, por supuesto que no, pero sí creo que si tengo una actitud simbólica, también empiezo a detectar algunas cosas importantes, por ejemplo, con los sueños, como, ay, soñé que había un dinosaurio y entonces mi tía estaba enfrente, y qué significa el dinosaurio para mí, y entonces a lo mejor encuentro algo de enojo. Y creo que también nos va dando información sobre nosotros y lo entiendo como un mensajero más. Qué lindo. Yo siempre les digo que se observen con curiosidad y con amor. Ajá, sí. O sea, con este cariño de aceptar lo que observes. Sin etiquetas, sin juicio, sin prisa. Porque luego hay ciertas sombras que quizás no las habitamos o no las visitamos tan seguido, ¿no? O sea, quizás en una semana o en un mes no has visitado esa sombra. Quizás tienes una sombra que tarda mucho más en llegar. Y entonces obsérvate como con este amor de decirte, me quiero conocer. ¿Quién soy? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué me molesta esta persona? ¿Por qué esta persona la considero tan desagradable? ¿Por qué estoy tan preocupada? ¿Por qué estoy tan angustiada? ¿Por qué estoy tan triste? Que muchas veces nos enseñan, ya no estés triste. Ajá, claro. Sí, Es que cuántas emociones se han reprimido. No te enojes, no te sientas triste, échale ganas, ya ten bonita Porque actitud. Y porque también le es de incomoda felicidad, al otro. Tampoco te rías tanto, tampoco seas tan feliz. claro. O sea, todos los extremos. Sí, sí. Nos quieren como en medio, ¿no? Como planas. Sí. A los hombres también. Sí, o sea, como nunca externes tanta alegría, Ajá, ¿no? ajá. También hay como muchos dichos de, si te va bien, no lo platiques. Sí. No lo cuentes. Y creo que a los hombres también les han dado un poco la torre con sus emociones. Y con sus sombras. O sea, un poco también la idea es decir, conocer tu sombra no significa hacerle caso. Conocer tu sombra no significa, o sea, si te das cuenta como yo que eres rencorosa, no es de que voy matando gente. O si te das cuenta que eres envidiosa, no le vas deshaciendo la falda a la gente. No vas picándole llantas a los coches que son más caros que el tuyo, ¿no? Claro, claro. O no vas o sea, si vas en un transporte público, no vas escupiendo a la gente que va en coche. Encuentra qué te motiva. Encuentra también esa sombra que, cómo la puedes usar a tu favor. Sí. Y yo agregaría que no nos asustemos de esos demonios que de repente aparecen, porque si queremos expulsar a nuestros demonios, también a lo mejor nuestros ángeles se irían, porque Claro. ya no tendrían ninguna función que cumplir. Ay, claro, por Ay, supuesto. qué lindo. Sí. Sí, Entonces, sí. vivirnos con esa dualidad creo que es importante. Pues sí es lo que somos. ¿no? Claro, claro. Y también, pues dejarte sentir, ¿no? O sea, no tenerle miedo a sentir. A veces sientes cosas incómodas, pero es mejor dejarlas fluir y ir reconociéndolas para poderlas nombrar. Claro. Eso es muy importante. Eso te va a dar luz también. Y sabes que, Clau, creo que se nos olvida que somos súper resistentes. Ujú. O sea, esta parte de decir, siéntelo, porque somos súper resistentes. O sea, no te vas a romper tan fácil. Sí, sí, es que además ya viste como ese autoconcepto mucho más general y en ese autoconcepto también te caíste bien. Creo que eso es importante, ¿no? O sea, qué tanto te disfrutas a ti mismo, qué tan buena amiga puedes ser contigo misma. Cuando te encuentras con esa parte sombría, ¿qué te dices? ¿Te regañas? ¿Qué le dirías Claro. a tu mejor amiga, por ejemplo? ¿no? También cambiaría. Pues tenemos que cerrar. No sé Ok. si algo más se te quedó en el tintero. No, en realidad no, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariana. ¿Tus redes dónde te encuentran? Me encuentran en www.iconlead.com.mx, es iconlead.com.mx y ya de ahí a Twitter, Facebook, Instagram y todo.
Muchísimas gracias, Clau. ¿Nuestras redes? Nuestras redes es Tu Terapia MX y nuestra plataforma tuterapia.com.mx. Y si les gustó este capítulo, suscríbanse al canal. Y si tienen algún comentario o quieren que toquemos algún tema, nos va a encantar saber de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, gracias.